quiere hacer lo mismo en Judá. Pero estaba gobernando un hombre que temía a Dios, un hombre que decidió creerle al Señor. Y cuando es sitiada la ciudad, comenzaron estos hombres a hablar y a declarar una palabra, ¿verdad?, para que el pueblo desmayara. Amén. En ese capítulo, ellos comenzaron a dar una palabra y a decir, a vociferar y a decir, inclusive, que ellos habían ido en nombre de Dios para hacer su obra y que Dios los había enviado para destruir a Judá. Amén. Ahora, yo les voy a decir algo. Ya las 10 tribus, Dios había emitido un juicio sobre las 10 tribus, pero quedaba Judá allí. Y cuando la autoridad que es este hombre, ¿verdad?, la autoridad que es Ezequías, se da cuenta de que el pueblo estaba decayendo en la fe, este hombre inmediatamente dice, cuando el rey Ezequías oyó las palabras de estos hombres, dice, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y mandó a uno de sus mayordomos a buscar una palabra del profeta Isaías, hijo de Amós. Inmediatamente este hombre no aceptó esto que estos hombres estaban diciendo, que venía supuestamente de Jehová, y fue a buscar palabra donde él sabía que había un profeta del Dios Altísimo. Precisamente en ese momento estaba Isaías, ¿ok? Hay un libro del profeta Isaías. Y este hombre mandó un mayordomo, este rey mandó un mayordomo para que fuera a buscar una palabra de Dios que lo centrara en ese momento. Amén. Entonces, dice la Escritura, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro rey, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Amén. Y regresando el Rabsaces halló al rey de Siria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de Laquis. Y entonces dice la Biblia que Isaías le dice a Ezequías, no temas, porque este hombre va a escuchar rumores y yo voy a sacarlo de allí. Ahora, Dios le da una palabra y le dice a Ezequías que no temas, porque yo voy a obrar, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer un milagro en medio de la tribulación que tú estás pasando. Pero lo primero que Dios le dice a Ezequías, que eso que están diciendo estos hombres no viene de él. ¿Qué significa? Estos hombres estaban diciendo que era de parte de Dios una palabra. Ellos decían, Dios nos envió aquí para destruirlos a ustedes. Pero Ezequías dijo, ya va, espérate, ¿cuál es el mensajero? Déjame ver quién es el mensajero que me está diciendo que Dios va a hacer tal cosa. Y no aceptó la palabra de ese mensajero y fue y buscó al profeta Isaías para que le diera una palabra. Y cuando Isaías dio la palabra, inmediatamente le dijo a Ezequías, no temas, porque ellos están blasfemando contra mí, porque yo no los he enviado a dar esa palabra. Yo quiero decirte en este día que
cuando Dios da una palabra, ¿verdad? Él te va a dar una palabra. Primero tienes que ver quién es el mensajero que te está dando esa palabra. ¿Ok? Segundo, cuando Dios da una palabra, siempre que da una palabra, Él usa la consolación, ¿verdad? Así es. Entonces, te edifica y te levanta. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, es algo importante que tú tienes que ver que detrás de la exhortación viene la edificación y la consolación. Amén. Eso forma parte de cuando Dios da una palabra. Entonces, Isaías le da una palabra al rey Ezequías y le dice, no temas, ¿ok? Ahora, el problema sigue, continúa. El problema continúa en la palabra. Las cosas se le ponen difíciles a Ezequías. A veces uno cree que porque Dios da una palabra un día, las cosas se van a resolver inmediatamente. Dios le dio la palabra al rey Ezequías y no se resolvió el problema inmediatamente. Porque Dios estaba probando el corazón de su pueblo, a ver dónde ellos iban a poner su confianza. Y dice la escritura que al rey Ezequías le enviaron una carta. Y dice, y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores. Y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y le extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. A Ezequías le envían una carta, estas personas, y la carta es algo terrible, tan terrible, que el hombre corrió a la casa de Jehová, puso la carta en el altar y oró al Señor. Ahora, el Señor escucha la oración de Ezequías. Amén. Y el Señor le da una palabra a Ezequías y dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Hay algo que es importante en la oración de Ezequías. Y es, primeramente, que él lleva el problema a Dios. A veces tenemos problemas, nos hace falta el gas, se daña la nevera, se enferma un hijo, nos enfermamos, la situación de la comida. Y en vez de nosotros llevar eso a Dios en oración, entonces lo que hacemos es llevárselo a otra persona o quejarnos, ¿verdad? Y no llevamos eso a Dios. Muchas veces llegamos y oramos y le decimos, Dios mío, ay, se fue el gas. Ok, ya Dios sabe que se fue el gas. Lo más importante cuando tú presentas una oración delante de Dios es levantarte y decretar. Dice acá que la escritura que cuando Ezequías oró pidió algo específico. Él pidió algo específico, ¿ok? Y el Señor le dijo a Ezequías lo siguiente, amén. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste, es decir, lo que tú me pediste, no fue cualquier cosa, no, es lo que tú me pediste. La pregunta es, ¿qué le estás pidiendo tú a Dios? Porque Dios le respondió a este hombre, a este rey, y le dijo al rey Ezequías, lo que me pediste. Dios quiere que tú le pidas a él. Dice la escritura, pedid y se os dará. Amén.
Y muchas veces no recibimos porque no pedimos o no sabemos pedir. Muchas veces vamos delante de Dios ya derrotados y decimos, bueno, será no tener gas, será pasar hambre hoy, acostúmbrense porque la situación está mala, hay que pasar hambre. Será, estar enfermo. Entonces nos alineamos con el problema. Pero Ezequías no se alineó con el problema. Ezequías le pidió a Dios la solución del problema. Y Ezequías decretó la liberación del pueblo de Israel. ¿Y el Señor qué hizo? Dijo, así te ha dicho Jehová, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. El Señor te va a oír. El Señor te va a oír según lo que tú pidas. Y dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Amén. Y inmediatamente Dios da una palabra profética alineada, ¿verdad?, a la petición de Ezequías. ¿Ok? Entonces, la palabra que Dios da es para la destrucción de Senaquerib. Amén. Y la destrucción de esta gente que iba en contra del pueblo de Israel. Ahora, dice el Señor, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, verso 32. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dice la escritura, y aconteció que aquella misma noche, escucha bien, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Quién mató a Senaquerib, su ejército? El ángel de Jehová. ¿Cuánto tiempo se tardó en obrar el ángel de Jehová? Una noche. Aleluya. Una noche. Usted está viendo la palabra de Dios, que cuando Dios da una palabra, que cuando Dios dice que va a hacer algo, créame, en una noche, en un día, Dios puede cambiar todas las cosas. Pero Dios está esperando que tú y yo clamemos. El Señor está esperando que tú y yo levantemos un clamor, que pidamos a Él sabiendo, amén, pedir. La Biblia dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Dios quiere que tú comiences a pedir, pero a pedir de una manera sabia. Amén. Dice la escritura que en esa misma noche el Señor se levantó y libró a este rey Ezequías y a todo el pueblo. ¿Ok? Así es. Los libró. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Créeme, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para su iglesia. Dios quiere lo mejor para su remanente. Y nosotros tenemos que estar alineados al poder de Dios, alineados al propósito. Ezequías se alineó a la palabra profética. Ezequías decidió creerle a la palabra profética, la cual dio a través de un ungido, de un siervo. Ezequías no aceptó palabra que no viniese de un hombre que haya sido tratado por Dios y de testimonio. ¿Sabe?
vas a escuchar rumores, vas a escuchar muchas cosas, vas a escuchar gente diciendo cosas, pero tú tienes que escuchar la palabra de gente de testimonio que te ha dado testimonio a ti, de que Dios habla a través de ellos, y afianzarte en esa palabra y creerle al Señor y tomar la palabra y comenzar a pelear espiritualmente con tu fe, creyéndole a Dios. Amén. Y no rendirte ante la circunstancia que pueda estar rodeándote. Y no rendirte ante el dolor. Y no rendirte ante la escasez. Sino levantarte y decir: yo tengo un Dios poderoso. Un Dios que me ha prometido el sustento. Un Dios que está delante de mí como mi proveedor. El hacedor de milagros. El que obra maravillas. Un Dios grande. Así es. Y decretarlo, ¿sabe? La Biblia dice que hay que decretar las cosas que no son como si fuesen. Así es. Yo tengo que creer en la palabra que Dios ha depositado en mi vida. Yo tengo que creer en la palabra que Dios me ha dado y en esa palabra pararme firme. Aunque Satanás se levante y diga lo contrario, aunque el enemigo quiera venir a robarme, yo me levanto firme y declaro la palabra que Dios ha depositado en mi vida. La palabra que Dios ha dicho. El Señor te dice: no temas. El Señor te dice: yo estoy contigo. El Señor te dice: yo te ayudo. Levántate y cree la palabra. Aunque haya escasez, aunque haya enfermedad, aunque el enemigo se levante con furia, cree la palabra, porque en un día, Dios va a derribar a todos los enemigos que se levanten contra ti, ¿sabes? Porque Dios ha decidido librarte del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero esto es para el que cree. Yo te animo a creerle a un Dios vivo, a creer en el Señor, porque Él peleará por ti. Él peleará por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigamos creyéndole al Padre, porque Él no miente. Así es. Él está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Te amo mucho. Te habló la pastora Indira de Sierra. Dios te bendiga.